En esta oportunidad vamos a continuar con el algoritmo de manejo del el INLS para el manejo de vía aérea, de la ventilación y la sedación. Mi nombre es Nicolás Ciarrocho, yo soy médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, me desempeño como coordinador de la sección de cuidados neurológicos y vengo con esta segunda charla a comentarles el algoritmo de este manejo. Como ya les comentábamos previamente, el INLS tiene las consideraciones de que uno debe adaptarse al medio en el cual está trabajando, por lo tanto, si bien tiene un manejo general, acepta que haya algunas adaptaciones de sus algoritmos de acuerdo al entorno en el cual esté. Al igual que en distintos algoritmos o clases de INLS, en este caso nos presenta inicialmente un caso clínico, que es un hombre de 70 años que fue observado por un técnico del departamento de emergencias. Cuando hacen referencia a técnico, hacen referencia al paramédico ellos, en una escena en donde posterior una colisión vehicular y un trauma de cráneo. Es un paciente obeso que no tiene dentadura y tiene una amplia laceración facial, en donde en el caso de este paciente lo que el técnico decide es realizar una ventilación con bolsa máscara y posteriormente intubarlo. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál de todos los datos que recién le dimos son aquellos irrelevantes para decir este es un paciente que va a presentar una alteración o una difícil ventilación con bolsa máscara? ¿Sí? Y en este caso van a ser todas las anteriores, es decir, tanto la edad, que sea obeso, que no tenga dentadura y que tenga una laceración facial, son todos predictores de que este paciente puede llegar a tener una alteración en la utilización de la bolsa máscara. Y esto es un dato fundamental que tenemos que tener presente. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla que vamos a presentar y de este algoritmo que nos trae el INLS? Bueno, básicamente el objetivo que tenemos que tener presente es mantener una adecuada oxigenación y ventilación, optimizar la fisiología cerebral y, sobre todo, intentar preservar la perfusión cerebral, de esta forma disminuyendo el daño cerebral secundario que puede llegar a darse durante la manipulación de la vía aérea, sobre todo en contexto de hipotensión e hipoxia. ¿Bien? Y por supuesto que prevenir la aspiración es algo muy importante. Es interesante tener presente cuando ellos nos comentan el protocolo de manejo de vía aérea, ventilación y sedación, cuando uno toma la decisión de la intubación, el siguiente punto es intentar documentar una evaluación neurológica focalizada. ¿Y esto qué quiere decir? Y esto me voy a tener unos segundos acá porque es fundamental. Siempre y cuando sea posible, previo a la intubación, uno debe intentar tener una idea del examen clínico neurológico, que en general pueden tomar unos breves minutos para poder hacerse. ¿Por qué decimos que es importante? Porque como habrán leído en varias ocasiones lo nombra en el manuscrito, este examen clínico va a ser el que nos va a guiar las decisiones terapéuticas que vamos a hacer con nuestro paciente neurocrítico. Porque después vamos a tener un paciente que en general va a estar sedado y relajado, por ende no vamos a tener un examen clínico a seguir durante una determinada cantidad de tiempo y eso no nos va a permitir saber en qué escenario clínico estamos. Por lo tanto, antes de la intubación sería ideal, si la situación clínica lo permite, hacer un examen clínico que deba consistir en evaluación del nivel de la conciencia, evaluación de los pares craneales, evaluar la función motora de cada una de las extremidades para intentar determinar si tiene un déficit neurológico focal. Podemos intentar evaluar los reflejos de tronco encefálico, esta forma para evaluar los pares craneales, pero por lo menos tenemos que evaluar sí o sí la pupila y si la situación clínica permite, intentar evaluar la sensibilidad cervical. Esto siempre y cuando, nuevamente lo reitero, la condición clínica lo permita. ¿Bien? Una vez que se llegó a la indicación de intubación, se llegó a documentar algún grado de evaluación neurológica, hay dos evaluaciones que uno puede llegar a hacer para intentar predecir en aquellos pacientes que puedan llegar a ser de vía aérea dificultosa, que son evaluación de riesgo de ventilación con bolsa o mascarilla o evaluación de intubación dificultosa, que ahora los vamos a ver con un poco más de detalle, por ende lo voy a pasar un poco más rápido. Siguiendo el algoritmo que ellos nos traen, ¿no? Es decir, si alguna de esas dos evaluaciones son de riesgo, uno debe intentar tener una persona experta en el manejo de la vía aérea. Y aquí tenemos algunas de las consideraciones especiales
para este tipo de pacientes, que también lo vamos a desarrollar en el resto de la clase, por eso lo voy a pasar más o menos rápido, y cuáles son los principales objetivos de ventilación y de sedación, que eso lo vamos a ver más hacia el final de esta presentación. ¿Cuáles son las indicaciones más comunes o comúnmente aceptadas para intubar a estos pacientes? ¿No? Bueno, básicamente las 4 que son para casi cualquier tipo de paciente, no solo neurocrítico, es decir, aquellos pacientes que tengan déficit en la oxigenación, déficit en la ventilación, o algo más frecuente que sucede en los pacientes neurocríticos, aquellos pacientes que tengan alteración para proteger la vía aérea. Y en aquellos casos en donde uno pueda presumir que este paciente va a tener un grado de declinación neurológica progresiva, de acuerdo a lo que viene presentando, también uno puede llegar a considerar la intubación. Bien, la idea de este algoritmo no es decirles cuáles son las indicaciones de intubación, sino cuáles son los pasos a seguir, teniendo presente que estas son las más comúnmente las indicaciones. Bien. Recién decíamos que la evaluación de la vía aérea es importante para intentar establecer el riesgo que uno tiene de enfrentarse a una vía aérea dificultosa, y una de las evaluaciones que vamos a hacer es siguiendo esta regla mnemotécnica que se llama el LEMON, ¿sí? Básicamente por sus siglas en inglés, en donde nos da una serie de parámetros a observar. Dentro de esos, observar externamente, evaluar la regla del 3-3-2, ¿sí? Rápidamente la regla del 3 es ver si entran 3 dedos del paciente. En general, lo ideal sería hacerlos del paciente, pero normalmente no se hace de esa forma. Si ingresan a la apertura bucal, 2 dedos por debajo del mentón para ver si va a ser una vía aérea anterior, y 2 dedos hacia el cardiotiroides para ver qué tan nuevamente interior va a ser la vía aérea. El score de Mallampati es otro de los scores más comúnmente utilizados, que aquí es lo que pueden observar. De acuerdo a esto podemos ver hasta qué grado de los pilares posteriores y demás se logra observar, si son obesos o si tienen alguna obstrucción de la vía aérea, y qué tipo de movilidad del cuello. Teniendo presente que en pacientes neurocríticos, sobre todo en aquellos pacientes traumatizados, uno debe suponer que hay una lesión de la vía aérea, por lo tanto vamos a tener movilidad del cuello reducida, por lo tanto, por supuesto, ya de por sí van a ser vía aérea dificultosas casi por definición. Por el otro lado, las reglas mnemotécnicas que se pueden utilizar para evaluar la dificultad de la ventilación con bolsa mascarilla es la MOANS, ¿bien? Que aquí nuevamente nos da una serie de datos a evaluar, como es, bueno, si tiene vello facial, algún tipo de anormalidad o algún tipo de lesión. Esto, por supuesto, va a tener una alteración en el sellado de la máscara. Si son obesos o nuevamente alguna obstrucción de la vía aérea, la edad mayor a 55 años, sobre todo en pacientes más añosos, la ausencia de la dentadura por el cambio de la morfología de la cierre bucal, y la sospecha de pulmones rígidos. Esto es algo más difícil de poder evaluar a simple vista, pero es una de las condiciones que a veces nos pueden llegar a dar problemas para la ventilación con bolsa máscara, debido a que uno va a tener que hacer mucha fuerza y por ende va a haber fuga de aire en esos casos. ¿Cuál es el algoritmo que ellos nos proponen para la intubación endotraqueal? Luego de la sesión de intubación, como recién decíamos, podemos guiarnos con esas 4 reglas que ellos nos ponen. Uno debe hacer una correcta preoxigenación, en donde es uno de los parámetros más importantes a seguir, ¿sí? Es preoxigenar adecuadamente a este paciente, y después decidir si tiene una indicación de intubación con fibra óptica, siendo lo más común es aquellos pacientes que puedan llegar a tener una vía aérea dificultosa o claramente dificultosa, o pacientes con lesión cervical, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos algunas consideraciones que podemos llegar a tener con respecto a 3 escenarios clínicos diferentes: pacientes que tengan inmovilización de la columna, pacientes con hipertensión craniana, o en aquellos que tengan perfusión cerebral comprometida. Vamos a ir viendo algunas de las características más importantes luego de pasada un par de diapositivas. Esto es interesante, cómo eso nos abordan para el manejo de la intubación endotraqueal en aquellos pacientes en donde tengamos sobre todo una alteración o no tengamos una vía aérea fácil, ¿sí? Es decir, en aquellos pacientes que tengamos alguna alteración con la ventilación bolsa-máscara,
tenemos que hacer un mejor intento. Cuando hace referencia a mejor intento, tienes el proveedor más experto en el manejo de la vía aérea, ¿sí? Y si en ese caso no es exitosa la intubación debido a que no puedo ventilar y no puedo intubar, debemos ir directamente al dispositivo supraglótico de la vía aérea, esto es, en la mayoría de los casos, una máscara laríngea. Bien, si no logra ser exitoso, hay que ir directamente a una cricotiroidectomía quirúrgica, por supuesto, esto también realizado por un operador con una expertise importante. Es decir, no debemos pasar mucho tiempo, no debemos seguir intentando, ¿bien? Si no logro ventilar adecuadamente con bolsa máscara. En cambio, si logro intubar, si logro ventilar adecuadamente con bolsa máscara, uno puede hacer 2 o 3 intentos de intubación, ¿m? Y recién luego de eso, si no es exitoso, hacer un intento de vía aérea supraglótica. Esta es la principal diferencia, siempre y cuando intentando mantener una adecuada oxigenación entre intento e intento, como decíamos, porque podíamos ventilar adecuadamente. Bien. Seguimos avanzando y una de las preguntas que ellos nos ponen aquí es, bueno, ¿cuáles son los medicamentos que se pueden usar como premedicación para evitar el aumento de la presión intracraneana durante la intubación? Y esto lo vamos a ver un poquito más hacia adelante. Bien, bueno, ahí está la respuesta, por supuesto, ya está ahí abajo, en donde en general tanto la lidocaína como el fentanilo. ¿Qué es lo que intenta evitar? Esto intenta evitar la respuesta simpático-refleja. Básicamente lo que puede llegar a generar aumento de la presión arterial, y en aquellos pacientes que tengan aumento de la presión intracraneana y pérdida de autorregulación, esto va a llevar como consecuencia aumento de la presión intracraneana. Por eso, tanto la lidocaína como el fentanilo, a las dosis que ustedes ven ahí, se pueden llegar a utilizar como drogas para intentar evitar este reflejo durante la premedicación en casos de intubación endotraqueal. Cuando hablamos de algoritmos para el manejo de la intubación con PIC elevada, observen que ellos nos dan una serie de características para la preparación. Dentro de eso es intentar mantener la cabecera a 30 grados casi durante todo el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera favorecemos el drenaje venoso y evitamos los incrementos de la presión intracraneana. Esto es importante tener presente, que debe ser para aquellos pacientes en donde tengamos un monitoreo de PIC, pero en la mayoría de los casos va a estar dado para pacientes donde no tengamos monitoreo de PIC, pero una alta sospecha de hipertensión craneana. Por lo tanto, si sospecho que tiene hipertensión craneana, debo tratarla como que tiene hipertensión intracraneana. Y esto es un dato importantísimo y fundamental. Por lo tanto, durante la preparación, como decíamos, mantener la cabecera elevada. Se puede hacer, de hecho, infusión de sodio y o manitol para intentar disminuir la presión intracraneana, si lo que estoy suponiendo es esto, si lo que estoy midiendo es hipertensión intracraneana. Tener drogas vasopresoras, ¿sí? Para intentar evitar la caída de las presiones. Vamos a ver cuáles podrían llegar a ser las mejores drogas. En general, uno acepta que la ketamina podría llegar a ser una de las drogas más utilizadas en estos casos para evitar la hipotensión. Y sin duda la preoxigenación es un dato fundamental, que aquí nuevamente lo volvemos a poner. ¿Por qué insistimos con la preoxigenación? Porque va a ser lo que nos va a permitir hacer una correcta intubación tomándonos el tiempo necesario para evitar maniobras agresivas que pueden llevar a un incremento de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los objetivos que uno tiene cuando está intubando a un paciente con una patología intracraneal? Bueno, son los mismos objetivos que tendríamos en casi cualquier paciente. Intentar tener una presión intracraneana por debajo de los 23 si es que tengo medición de la presión intracraneana. Si no tenemos estos valores, debemos presumir que un paciente con patología neurocrítica que requiere intubación tiene hipertensión craneana, mantiene una adecuada presión sistólica y una adecuada presión de perfusión, nuevamente, si tenemos la presión intracraneana. A diferencia de lo que sucede con otro tipo de pacientes, los pacientes con isquemia cerebral dependen mucho de la presión arterial. Por lo tanto, evitar la hipotensión es muy importante, porque aquellos pacientes que tienen una oclusión arterial dependen de la circulación colateral. Y si nosotros hacemos una caída de la presión arterial, podemos llegar a tener una alteración de la circulación en el área de penumbra isquémica, y de esta forma aumentar el riesgo de mayor expansión del volumen del infarto.
Por lo tanto, hay dos cuestiones que tenemos que tener presente. Una es evitar la hipotensión y lo otro, evitar la hiperventilación, como en este caso, la hiperventilación se evita en casi todos los pacientes. ¿Bien? Nuevamente, como decíamos, los agentes de inducción que se pueden usar en estos casos son etomidato ketamina, que son drogas que en general no llevan o no generan compromiso hemodinámico. De hecho, la ketamina puede llegar a dar eventos de hipertensión. Bien. En algunos casos uno puede llegar a usar la sedación consciente. Una de las cuestiones más comunes por las cuales los pacientes con isquemia cerebral son intubados es al momento de ingresar en angiografía para hacer una trombectomía mecánica. Lo cierto es que la información al momento no es concluyente sobre cuál es la mejor estrategia, sea sedación vigil o intubación con anestesia general. Por ende, eso en general corresponde más que nada a la expertise de los médicos que estén llevando adelante el procedimiento. En general se acepta que si el paciente está en buenas condiciones y lo puede tolerar, uno podría hacer una sedación vigil con drogas como dexmedetomidina, intentando evitar la intubación en los pacientes con isquemia cerebral, sobre todo por la pérdida de tiempo que se puede llegar a tener y los eventos de hipotensión. Pero, como les digo, esto no es concluyente y cada uno puede tomar la decisión que consideren en el caso en el que está actuando. En aquellos pacientes en donde tengamos la sospecha de una malformación o un hematoma en expansión, acá es inverso a lo que sucede con el otro escenario, en donde nosotros debemos intentar la hipertensión severa, por lo tanto, en general, se intenta evitar la ketamina porque los aumentos de la presión arterial pueden llegar a resangrado de este hematoma o de esta malformación, por lo tanto, uno debería intentar evitarlo dentro de lo posible. Cuando estamos hablando de la intubación de un paciente con debilidad neuromuscular, llega un Guillain-Barré o una miastenia, que son los casos más comunes de intubación endotraqueal de estos pacientes. Uno debe tener mediciones de gases seriadas dentro de lo posible para intentar determinar sobre todo la CO2 y la valores de oxigenación, y se pueden hacer pruebas de función respiratoria que van a ser las que en general son las que nos terminan determinando la indicación, ¿sí? Tanto la Pimax como la Pmax o la capacidad vital forzada, es decir, la disminución de estas nos hacen pensar que es un paciente que va a entrar o puede entrar en insuficiencia ventilatoria rápidamente. Por lo tanto, en estos casos se puede llegar a considerar. Ahora, con respecto a las drogas a utilizar, si bien las vamos a hablar más adelante, en estos pacientes hay dos escenarios muy diferentes. Uno de ellos es la miastenia gravis, en donde si uno quiere usar bloqueantes desprolarizantes, como es la succinilcolina, hay que tener presente, por supuesto, que necesitamos una dosis más alta debido a la fisiopatología propia de la enfermedad, y que los agentes no despolarizantes, como el rocuronio, en la miastenia gravis, por supuesto, pueden ser que tengan una duración de acción más prolongada de la conocida. Por otra parte, en pacientes con Guillain-Barré, la succinilcolina puede llegar a dar hipercalemia, así que en general, ¿sí? Que es una hipocalemia muy importante, por lo tanto, en general, en estos pacientes no se recomienda utilizar, ¿sí? Es decir, pacientes con sospecha de Guillain-Barré, agentes despolarizantes como la succinilcolina, y se recomienda usar rocuronio o becuronio, ¿sí? Como agentes no despolarizantes. Como decíamos, todo paciente que tenga un traumatismo craneoencefálico debe considerarse como que tiene una lesión de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario, y en el momento de intubación en general no conocemos o no le podemos realizar ningún tipo de imagen, por lo tanto hay que tener algunas precauciones, ¿sí? Por ejemplo, evitar, por supuesto, levantar la cabeza o extender el cuello, ¿sí? La maniobra de hiperextensión de la apertura bucal está contraindicada en pacientes con sospecha de lesión cervical, por lo tanto lo que uno pueda llegar a hacer en estos pacientes para hacer una apertura de la vía aérea es la subluxación mandibular o la hiperextensión de la mandíbula, con el objetivo de intentar elevar la mandíbula, de esa forma despejar la vía aérea. Si no logro ventilar adecuadamente con máscara, que en general se intenta evitar, ¿sí? Por lo tanto, deberíamos ir directamente a una secuencia de intubación rápida, intentando pasar por la bolsa máscara. En estos pacientes, si tenemos la posibilidad de hacerlo despiertos, es una posibilidad. Intubación vigil con fibra óptica. Y
Y si no, se puede usar la videolaringoscopía, como en la foto que ustedes están observando, que están usando un videolaringoscopio, en donde en general nos permite una mejor visualización de la vía aérea, intentando manipularla tanto y de esa forma correr riesgo de lesión cervical al momento de la intubación. Esta posición que ustedes ven ahí es una estabilización manual en línea, ¿sí? En donde otro operador lo que va a hacer es sujetar a ambos lados de la cabeza, sacando la valva anterior del collar cervical y mantener la cabeza lo más fija posible, intentando contrarrestar los movimientos que va a hacer el operador que está intentando intubar y de esta forma disminuir el riesgo de lesión cervical. Con respecto a los medicamentos que se pueden utilizar, bueno, estos son los agentes de preinducción, recién se los comentábamos, tanto el fentanilo como la lidocaína, hay intenciones de disminuir el riesgo de hipertensión craneana secundaria al aumento de la presión arterial que se puede llegar a dar producto de la respuesta simpática, bien, que se puede llegar a generar en estos casos. Con respecto a los agentes de inducción de la sedación, el etomidato es una de las drogas más seguras que se puede llegar a utilizar en estos pacientes. En general no genera hipotensión. Sí es importante que, como disminuye la convulsiva, en aquellos pacientes que tengamos sospecha de estatus epiléptico, no deberíamos utilizarlo. Bien, por lo tanto, en general hay que tener esa precaución. Las otras drogas utilizadas son el propofol. El problema del propofol es que si bien reduce la presión intracraneana, también genera hipotensión o marcada hipotensión, por lo tanto debemos estar preparados para esta situación si vamos a usar propofol con drogas vasoconstrictoras como pueden ser fenilefrina, epinefrina o noradrenalina más comúnmente, ya en infusión para intentar evitar el descenso brusco de la presión arterial. Y en aquellos pacientes en donde no querramos o tengamos mucho temor o tengan una caída de presión arterial marcada previamente, el uso de la ketamina podría llegar a ser una buena estrategia. Y en algunos casos, lo que comúnmente se utiliza es una combinación de propofol y la ketamina, intentando contrarrestar los efectos adversos de cada uno de ellos. Es importante destacar que si bien la ketamina se conoce que tiene un aumento o un posible aumento de la presión intracraneana, en general se conoce que es un aumento menor y de general despreciable. Es decir, la ketamina no es una contraindicación para pacientes con patología neurocrítica. Y de hecho, como aquí lo traemos, es uno de las indicaciones comúnmente. Con respecto a los bloqueantes neuromusculares, ya estuvimos hablando de la succinilcolina, bloqueante desprogresante que puede llegar a dar hipercalemia, por lo tanto va a estar contraindicado en pacientes que tengan riesgo de tener arritmias, falla renal o cualquier otra alteración donde la hipercalemia pueda jugar un rol muy importante, y en aquellos pacientes en donde tengamos una neuropatía por denervación, como puede llegar a ser el Guillain-Barré. En esos casos el rocurón y el beclomio pueden ser utilizados. ¿Cuál es el principal problema de estos fármacos? Es que tienen una duración del efecto que es mucho más prolongada. Por lo tanto, si no lo pudimos intubar, tenemos un paciente paralizado no intubado y esto puede llegar a ser un problema. Para subsanar esto, el rocuronio tiene un antídoto que es el Suvamadex, ¿sí? que revierte inmediatamente el efecto de acción del rocuronio, ¿sí? la parálisis, por lo tanto uno podría llegar a considerarlo y tenerlo a mano en los casos en donde se utilice rocuronio como droga de relajante neuromuscular. Algunas de las cuestiones que recién hablábamos sobre la laringoscopía: cada intento de intubación que no se logra aumenta los riesgos de complicaciones a futuro, por lo tanto uno acepta que hasta 3 intentos son permitidos siempre y cuando la intubación sea, la saturación sea mayor a 94, y en cada intento intentar por lo menos cambiar el operador la técnica que estamos utilizando. Es decir, si estoy usando un laringo común, usar un videolaringo, y si no, intentar usar una fibra óptica, de alguna forma intentar modificar las secuencias que estamos haciendo para intentar aumentar la chance de éxito de la intubación. Aquí tenemos algunos de los dispositivos que se pueden utilizar, seguramente ustedes lo conocen: la cánula nasal, el tubo traqueal o la conocida máscara laringia, que es el dispositivo supraglótico que en general se recomienda cuando tenemos una vía aérea fallida.
Otro de los sistemas de riesgo o de clasificación de vista laparoscópica de riesgo de falla en actuación es la del sistema de Cormack, ustedes lo ven aquí, en donde básicamente es cómo se observa la epiglotis y la glotis en la radioscopía directa, estableciendo estos 4 grados, como ustedes ven aquí, siendo el grado 1, por supuesto, bajo riesgo para la intubación, una intubación que posiblemente sea sin dificultades, un grado 4 en donde prácticamente no se observa nada de la vía aérea, en donde no se ve ni siquiera la epiglotis o muy poquito de la epiglotis, y esto, por supuesto, el riesgo de intubación es más alto. ¿Cómo se definen las vías aéreas fallidas? Esto lo hablábamos recién en el algoritmo, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que no puedo ventilar y no puedo intubar, ¿sí? Debo hacer un mejor intento, y si no lo logro, tenemos que ir a un dispositivo supraglótico. En cambio, si tengo pacientes en donde no lo puedo intubar, pero lo puedo ventilar, define una vía aérea fallida cuando ya después de 3 eventos de intubación no lo pude hacer, y por lo tanto en ese caso podríamos ir hacia una vía aérea supraglótica. Si en ese caso la supraglótica es exitosa, nos podemos quedar tranquilos e intentar intubar a través de la supraglótica, o si no, ir hacia una cricotiroidectomía. ¿Cuáles son los objetivos que uno debe hacer posterior a la intubación? Bueno, esto ya lo estuvimos hablando y estábamos más o menos establecidos. Debemos mantener una adecuada oxigenación y una adecuada presión de CO2. Por lo tanto, debemos evitar la hiperventilación. En general, se debe realizar una placa para evitar la ausencia de complicaciones y confirmar la correcta colocación del tubo, setear el manguito a estas presiones para intentar evitar o disminuir el riesgo de lesiones por decúbito del balón, medir gasas arteriales para tener idea de cómo estamos con la variable de CO2 o usar capnografía, lo cual también puede llegar a ser muy útil, por supuesto. Y debemos tener sedación en los pacientes que tengan bloqueantes neuromusculares, sobre todo cuando estamos usando bloqueantes no despriorizantes vía media de más larga, en donde los pacientes pueden llegar a tener descenso de las drogas anestésicas y continuar relajados, lo cual por supuesto puede llegar a generar muchísimo disconfort. Con respecto a la sedación, bueno, esto es todo un tema que vamos a ver medio rápido nosotros aquí, en donde el PRO es básicamente, por supuesto, que disminuye la presión intracraniana, sobre todo el uso de propofol, ¿sí? El consumo de oxígeno, y en estos pacientes lo que hace también es favorecer la ventilación mecánica, ¿no? Reduciendo la hiperactividad simpática, la tos, el disconfort y demás, que esto va a llevar a un aumento de la presión intracraniana. ¿Cómo es la contra principal? Bueno, por supuesto que el uso de la sedación en estos pacientes nos hace que sea más difícil la evaluación neurológica, por lo tanto, debemos tener cuáles son los pros y los contras. ¿Qué es lo que uno normalmente utiliza en estos pacientes? Bueno, si vamos a usar sedación en pacientes neurocríticos, en general se recomienda que sean sedantes de vida media corta, como puede llegar a ser el propofol, que es uno de los más comúnmente utilizados, ¿sí? También puede llegar a ser la ketamina en pacientes que tengan hipotensión, o la dexmedetomidina, que van a ser sedantes leves y que nos van a permitir que con la suspensión de la medicación tener rápidamente una evaluación neurológica probable. ¿Bien? En cambio, las benzodiazepinas tienden a acumularse, por lo tanto, si uno usa benzodiazepinas, la duración de acción de estas drogas es mucho más prolongada y no vamos a poder tener la posibilidad de tener un examen neurológico. Por lo tanto, debemos considerar la situación clínica de estos pacientes y elegir mejor la droga sedativa. Con respecto a la analgesia, en general también, nuevamente, opioides de corta duración, en donde el remifentanilo es una de las drogas más comúnmente utilizadas, pero también, por supuesto, el fentanilo se puede llegar a utilizar. Bien, es importante que los pacientes con patología neurocrítica, si bien si no tienen hipertensión endocraniana, hay algunos casos en donde no puede llegar a ser que no sea necesario el uso de la sedación, y si es necesaria, tiene que ser con un objetivo de RASS, ¿no? Que es una escala de medición de sedación y excitación relativamente alta, es decir, no hace falta que todos los pacientes neurocríticos, siempre y cuando no tengan hipertensión intracraniana, estén profundamente sedados, ¿sí?
los podemos tener con una sedación leve para, como recién les comentaba, hacer exámenes clínicos relativamente serios. Algunas de las consideraciones pediátricas, bien, yo personalmente no hago pediatría, por ende solo me voy a limitar a decir aquí lo que nos recomienda el INL, es que, bueno, acá están las lesiones o cuáles son las causas más comunes que llevan a la intubación urticaria en niños, bien, en donde la hipoxemia que no responde, la alteración del estado de la conciencia, ¿sí? O los reflejos anormales de la vía aérea son algunos de los más comúnmente utilizados, por supuesto que también la nosocoria. Algunas de las cuestiones anatómicas que tenemos que tener presente con respecto a los pacientes pediátricos en comparativo con los adultos, ¿sí? Ya de por sí tienen varias modificaciones, por lo tanto, tiene que hacerlo alguien que tenga la expertise necesaria, ¿sí? Aquel que está acostumbrado a intubar pacientes adultos y no pediátricos, tiene que saber que hay algunas alteraciones o modificaciones anatómicas, por ende hay que tener más precaución. Anatómicamente, la relación de la lengua con respecto de los niños con respecto al adulto es más prominente, por lo tanto, eso puede llegar a tener una alteración al momento de la intubación. Son más complacientes, ¿sí? Esto en algunos casos puede llegar a ser más favorable para nosotros, pero la epiglotis tiende a ser un poco más larga y eso en algunos casos puede llegar a dificultar la intubación. Como les digo, en general se recomienda que sean expertos en intubación pediátrica los que hagan este procedimiento. Bueno, les agradezco la atención y nuevamente los espero en la sesión de preguntas para cualquier interrogante que quieran hacer sobre estas dos charlas. Muchas gracias.